estamos. Vamos a aprovecharlo a Dipi Uy. para que nos toque unos temas en la guitarra. Hablábamos con Gaby Chuli. Sí. ¿Estabas vos, Lautaro? Sí, yo estaba también presente. En el café de los Patriotas. Sí. Yo encontré una teoría, hay montones de teorías sobre cosas. Sí, claro. Esta me supongo que pertenece a la cuestión más del... No sé cómo decirlo, a ver, ayúdame, Gabichu. De la gente del marketing, del coacher, de eso, ¿no? Estos tipos que te dicen reinventate, Claro. salir de tu zona de confort, qué sé yo. Y hay uno que encontró la antifragilidad. ¿Qué es eso? Es interesante. Sí, depende cómo la apliques. Él la aplica a... Bueno, es así. El tipo dice, hay sistemas frágiles y hay sistemas sólidos. Sí. El sistema frágil, a la primera agresión que recibe, se destruye todo. Por ejemplo, ¿cuál sería un sistema frágil? Para dar un ejemplo. Una caja de copas, Ahí está. eso es un sistema frágil. Le das un golpe, se rompe todo. Sí. Un sistema sólido resiste agresiones. Una caja de manzana. Una caja... No, también se rompe. Más o menos. Un Bueno, poco. Esa podría ser Está bueno. intermedia. sobre una caja llena de fierro, Ok. Claro. no pasa Fierros nada. del 8. El tipo dice, hay sistemas que son ni frágiles ni sólidos, sino que son antifrágiles. A ver. Que lo que tiene esto es que al ser atacados, al ser agredidos, se vuelven más fuertes. Ajá. Podés hablar de, por ejemplo, el sistema inmunológico, que si lo agredís y te enfermas y le metes un bicho, después se vuelve más fuerte. Desarrolla anticuerpos. Había otro. Y bueno, está la cuestión mitológica, sería el paradigma o el epítome de esto. Lo más claro sería la hidra, Ah. que le cortas una cabeza Y y le vuelve salen a dos. crecer. No vuelve a crecer, no, salen dos. Ah. Se hace más fuerte. Se hace digamos. más fuerte. O la comida de la India sería otra. O la comida de la India. Y yo venía pensando desde entrada, nada más que desde hace mucho, que siempre digo lo mismo, que Milei, el gobierno de Milei, anda a los tumbos desde el primer día, Sí. como tambaleante, como débil, Frágil. uno lo ve débil, que se está por caer a la mierda, y se estuvo 10 veces por caer a la mierda, y no se cae, y yo creo que se vuelve más fuerte en su debilidad. Y es más, cada vez que lo pudimos empujar, se le salieron las leyes en contra, se le fueron las cosas a la mierda por acciones de la oposición, Sí. después el tipo sale más fuerte. En este caso, bueno, hasta acá venimos. Sí. Venían conversando sobre eso a raíz de lo No, político. pero ahora, sí, lo quería decir porque a mí me sirvió para esta cosa que siempre me llamó mucho la atención. Está bien que Milei está parado arriba del elefante del poder real, pero se ha comportado permanentemente como un pelotudo, Sí. ¿no? Arriba de ese elefante. Se podría haber caído 10 veces del elefante, y no se cae, y queda. Pero ahora esto lo estoy pensando ahora en este momento. No, está bien. El haber ganado las elecciones no es otro empujón. O sea, no es otra de sus derrotas o sus problemas que lo hicieron más fuerte, sino que es una ventaja. Habría que ver si esto funciona. Bueno, pero de todas maneras, podría debilitarlo haber ganado las elecciones. Quiero decir, pero no seamos tan binarios, digamos. El asunto Es linda ¿cuál? la comparación con el elefante que haces. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje en esas pelotudeces que hace arriba del elefante, porque hace boludeces arriba del elefante. Sí. Pero en esas boludeces que hace, pareciera haber un aprendizaje de estabilidad. Sí, claro. Como ahora sé pararme, ahora sé andar en un pie. Es arriba del- tandarica, Ahora, ¿viste? ahora ¿Se sé andar acuerdan mirando de para el Tandarica? otro lado. Sí. Todos pensaban, pero ahora sé andar Sí. para el otro lado. Y lo va como domesticando al bicho. No sé si lo va a domesticar, pero anda. Él va y aprendiendo a y andar de todas las maneras. Aprende. Bueno, la pregunta es, ¿cuán fuerte o cuán fortalecido sale el gobierno de las elecciones en este esquema tan insólito? Insólito es la mejor palabra que podemos usar. No sé si siquiera, más allá de que obviamente hay que conceder que está fuerte, no sé si siquiera si le va a durar esta fortaleza o no. Y
Y yo estoy tentado de ir a buscar qué pasó en los primeros años del menemismo, para buscar una experiencia que haya durado, ¿no? Una experiencia regresiva que haya durado. Ajá. Menem, los primeros 2 años, pese a la estabilidad que nosotros ahora observamos a la distancia y dijimos, se quedó 10 años, los primeros 2 años Claro, no fueron. no invocaba una. Mm. Él asume en julio del 89 porque Alfonsín entrega el poder antes, Ujú. por la hiper, por todo lo que ocurría. Sí. Pero además Menem también tiene hiperinflación. Menem Sí. tiene 2 picos hiperinflacionarios que no fueron tan altos como los de Alfonsín en el 88-89, pero tuvo 300 y pico % de inflación en el 90. Sí. En el 90 también se especulaba con que los Born iban a traer la plata de Luxemburgo y que eso iba a llenar de liquidez la economía argentina y que con eso se salía adelante, y los Born nunca trajeron la plata de Luxemburgo. Un ministro de Economía se le murió, otro lo cambió. O sea, no invocaba un plan hasta que no vino Cavallo Sí. con la idea de la convertibilidad. Y la convertibilidad tampoco fue de un día para el otro. O sea, hubo que buscar entendimientos técnicos. A Estados Unidos no le copaba nada la convertibilidad argentina. ¿Con qué dólares van a hacer ustedes esto? Bueno, me parece que a veces nosotros nos olvidamos lo tortuoso que es hacer política, incluso para este tipo de experimentos que destruyen la política o que cambian las condiciones que el sistema traía hasta que ellos llegaron, por pensar en Menem, ¿no? Digamos, Ujú. cambió rotundamente lo que venía sucediendo en el sistema político, dio vuelta a la taba. Y lo que uno podría observar es que lo que se sostiene desde los 70 para acá es el profundo proceso de neoliberalización continuo de las sociedades, también la Argentina. Yo creo que incluso, para traer un matiz, Emir Sader, o Emir Sader, como quieran pronunciarlo, yo no lo sé pronunciar, se Para mí equivocó. siempre fue Emir Sader. Ok, se equivocó cuando hablaba de gobiernos post-neoliberales para referirse al kirchnerismo Ajá. o al PT de Lula en Brasil y a los progresismos latinoamericanos en general. En todo caso, eran experiencias que discutían el neoliberalismo, pero que no podían ni declarar Claro. la finalización del neoliberalismo ni superarlo, ¿no? Sí. Eran como experiencias de resistencia dentro de un mismo proceso global de neoliberalización constante. Entonces, yendo a la pregunta por el fortalecimiento, a lo mejor estamos en presencia de un momento de Milei en el que empieza a invocarla porque justamente no hay una alternativa enfrente, no hay algo que se le oponga de forma consistente o que ofrezca una plataforma que convenza al grueso de la sociedad, todavía. Sí. O sea, sabemos que hay otras miradas, participamos de esas otras miradas, nos oponemos al gobierno de Javier Milei, pero también tenemos que asumir nuestra insuficiencia por ahora, política, ¿no? Ujú. Y mientras eso sea así, Milei es fuerte en términos relativos y al tiempo va tratando de encontrar la forma de surfear la ola. Hay algunos que se animan a hablar, no sé, Kaufman, por ejemplo, el lunes me decía, en una conversación que tuvimos, me decía, yo empiezo a advertir que tal vez estemos en presencia de una neomenemización, si el sistema político, si el sistema económico, si el sistema acude solícito a tapar los agujeros de Milei o a auparlo si se cae del elefante. Claro. Estima eso, empieza a observar eso, empieza a pensar que eso podría llegar a ser posible. No lo tiene resuelto ni es tajante Sí. en la afirmación. Se pregunta si acaso eso pueda estar empezando a ocurrir o no. Que todo el sistema político salga, Todo no, los que son Bueno. solícitos, los que son solidarios con él, lo banquen. claro. Pero para tratar de ir arrimando a la conversación que ustedes proponían. No puede ser total, no puede ser acabada la fuerza que construya Milei. Siempre
siempre le va a quedar la malla estriada, ¿no? O sea, con riesgo de desgarro. Sí. Y sobre todo porque no nos expresa ni nos contiene a todos, y nosotros, en tanto no nos expresa y no nos contiene, construimos, sentimos, pensamos otra cosa, y eso también construye. A Menem se le parte el oficialismo en la Cámara de Diputados, se arma el grupo de los 8, eran 8 diputados solitos, que eran una voz perdida en el desierto neoliberal, que le discutían cosas a Menem, que decían privatizaciones no, esto no, Sí. Construyamos una alternativa. Bueno, esa alternativa tuvo sus atajos, en algún caso, complicado, no sé, Chacho Álvarez termina del brazo con el radicalismo en el 99, esos atajos, digamos, fueron improductivos, nefastos o tristes para la historia del campo popular, pero bueno, hubo un desarrollo, y uno podría decir que lo sembrado en aquellas épocas por esos 8 diputados y otros tantos que resistían en la calle, ¿no? Bueno, en algún momento dio su fruto. El kirchnerismo es inescindible de esa historia de resistencia a lo que pasaba con el neoliberalismo entre Alfonsín y Menem, en esos tiempos de degradación, de pauperización, de crisis. El kirchnerismo para mí no se explica sin esa conjunción de la memoria y la reivindicación de los militantes que lucharon en los 70, y por supuesto la tradición del peronismo previa, y la resistencia de aquellos que sobrevivieron, con los que se iban sumando a la vida política en los 80 con la renovación del peronismo. O sea, no se explica sin esos movimientos. Entonces, ahora tal vez veamos a un Milei que en términos relativos parece fuerte, o que puede piruetear arriba de un elefante y que si se cae no pasa nada, pero porque enfrente no están dadas las condiciones para que haya alguien para que sacudir lo... más el elefante. Sí, o alguien que diga, bueno, correte ahora el elefante y lo agarro yo. Ahora, eso estaríamos hablando de la superestructura, ¿no? Claro, no de sí. la sociedad, sino de la dirigencia que se hace en la política. Sí. Porque pensaba, Menem a la clase media le dio estabilidad Sí. y le dio vida en cuotas. Sí, y préstamos para comprarse una casa. Y el que laburaba y estaba dentro del sistema le alcanzaba la plata. Había muchos que se quedaban fuera del sistema. Sí, claro. Hoy estés o no estés en el sistema, no te alcanza la Yo plata. lo viví de una manera brutal. Yo estaba fuera del sistema, con trabajos hiper precarizados. Un día me llaman para trabajar a la Rock and Pop y empecé a vivir bien. Claro. Así, Claro. de un año para el otro. Un plomero, si tenía trabajo estable, se iba a Miami a Disney. También, ¿Entiendes? claro. Por eso. Mira, Ahora, hay una pero historia. sí, Perdón. Hay un payaso que se llama Chacobachi, no sé si lo conocen. No. sí. No. Ese que hacía en Plaza Francia. Y yo me hice un poco amigo de él. Y él contaba que el fin de semana él trabajaba, pasaba la gorra, y con la plata que pasaba la gorra se iba durante la semana a Ámsterdam a fumar porro y volvía al fin de semana siguiente. ¿Entendés? Claro, porque Era un raro, peso, un dólar, te daba- El menemismo era raro, No boludo. lo puedo Eras creer. como vivías en la lona ganando 50 pesos, 50 dólares, pero ganar $1000 estaba cerca al mismo Sí, tiempo. sí. Era rarísimo. Sí. Ahora, entonces, ¿qué va a hacer Milei con la clase media? Me pregunto yo, porque el problema, el tipo aguanta a la gente que está peor con las AUH, etcétera, ¿no? Parece que eso le dio una estabilidad y se la sigue dando. El tipo ha cuidado de eso, nosotros no lo vimos, no sé. Pero la clase media, de hace rato se viene informando sobre lo endeudada que está, qué sé yo, y ayer escuché que los bancos están queriendo cobrar y que están queriendo unos débitos automáticos o un cobro. ¿Cómo es? Lo planteó el presidente del Banco Central en un foro de Tech Forum, se llama Argentina Tech Forum, donde Ajá. estaban, además de representantes de los bancos, de las plataformas que dan préstamos a la gente. Claro, porque están también las plataformas. Y entonces sí estaban contentísimos porque la gente estaba tomando crédito a lo loco, porque obviamente después lo tienen que cobrar a tasas altísimas, sobre todo las plataformas, Claro. pero a la vez estaban Pagando. preocupados por el nivel de mora. Sí. Entonces hay una resolución del 2020 de Alberto Fernández que decía ustedes no le pueden debitar sin previa autorización del consumidor de su cuenta
las moras por la tarjeta de crédito o por préstamos. Claro. Porque el Banco Central dijo, bueno, quédense tranquilos, el presidente les dijo que estamos trabajando para que ustedes puedan hacer un débito automático sobre las cuentas de los consumidores Bien. y cobrarse. Muy bien. Esto me parece que sería pegarse Yo supongo que sí. un balazo. O sea, si el tipo no tiene un plan para que la clase media deje de descender, la otra es el plan de que la clase media siga descendiendo, que Claro, la que clase haya media dos. quede. Porque acá los problemas los termina los últimos quilombos. En este país los manejó la clase media. Sí. El gobierno aguantan mientras la clase media aguanta. O sostenés a la clase media o la destruís Sí, vos polarizados. antes de que ella te destruya a vos como gobierno, Claro. digamos. Entonces te quedás con un país sin clase media. Si ese es lo que yo te pregunto, si vos ves un plan de destruir a la clase media o, bueno, ahora con este presupuesto, no sé cómo lo quieren hacer, parece que necesitan hacer un presupuesto. Si el presupuesto está pensado para sostener a la clase media o no. No, lo que sí sucede, me parece, es que este gobierno, los libertarios, han entendido los cambios que se dieron a nivel social en términos de producción y de consumo. La clase media no es lo que nosotros imaginamos que es, o no es ya lo que fue en su momento. Sí. Tal vez la clase media ya no sea una clase en sí, pero no sé, podría citar, me parece que hace falta más análisis etnográficos que económicos en este momento. Lo que sucede es que cualquier persona está en condiciones de, no sé, producir prenda de ropa o comercializar algún producto que trae más barato de alguna parte o Ser que consigue más emprendedor. barato en Sí. algún lado y venderlo por internet o en ferias o en determinados lugares que se armen para eso. Y con eso van tirando y están afuera del sistema. Hay 6 millones de laburantes en el sistema formal y hay 9 o 10 millones, 11 estiran algunos, millones de laburantes en el sistema informal o bajo la informalidad. Yo. Y no significa que vivan como el culo. Por supuesto, la mayoría vive como el culo. Pero la mayoría no es como el caso de Claro. Gavichu, que le va bien rompiéndose el alma. Pero Meritocracia, chicos. Que la va haciendo Pero- para Andrés. no, pero ha cambiado la forma de relacionarnos socialmente, de producir y de consumir. Y eso es lo que me parece nosotros, por nuestra formación y nuestra experiencia política, no terminamos de entender. No tenemos herramientas tampoco para abarcarlo, para traducirlo políticamente. Y estamos avanzando a tientas, ¿no? Vamos viendo qué pasa acá, qué nos dice aquel, cuál es el testimonio de fulano, de mengano, cómo nos puede ayudar que alguien venga y nos explique lo que implica la plataformización de los trabajos en la vida de los trabajadores. Todo eso yo no lo termino de entender al menos, pero creo que hay muchos que como yo tampoco lo logran entender. Y creo que el gobierno se aprovecha de la disgregación, la fragmentación total que hay para cogobernar o teledirigir a una sociedad a partir de justamente esas intermediaciones digitales, las de la financiarización de la vida cotidiana y también las que tengan que ver con las grandes empresas, digamos, que no dejan de recibir pingües beneficios por la política que implementan. Y el marketing de llamarle a esa precarización libertad. Y sí, pero y nosotros suponemos que la clase media no se va a fumar un aumento de tarifas y la clase media, o lo que suponemos que es la clase media, se lo fuma, y no solo que se lo fuma, sino que además lo respalda en las urnas. Sí. Y así sucesivamente con un montón de cosas que pasan. El asunto es el malestar. En algún momento llega al techo igual. Ese Por- tema. pero a eso iba. O sea, cuando mi pregunta también tiene que ver, sobre todo tiene que ver con eso, con el malestar. Y creo que ahora vos decís, no sabemos qué es la clase media. Y claro que no sabemos bien qué es la clase media, nunca se supo bien. Bueno, en algún momento sí, había una cuenta. No, pero hay gente que te estudia preguntan- clase media, no sé, Ezequiel Adamovsky, el primero que se me viene a la Ay, mente, bueno, que vamos a escribe hablar con libros Adamovsky. sobre la clase media, investiga la clase media. Bueno, no sé, habría que preguntarle Hay a un él, tema- que hay que actualizar Pero hay eso. algo, mira, me acordé del negro Salaza, Sí. que el negro vino de una familia súper
pobre, recontra pobre, que quedó pobre, él zafó, pero quedaron bastante, mejoraron, por supuesto, que también gracias a él. Bueno, no importa. El asunto es que cuando llega el macrismo con esas primeras... Incursiones. esos primeros estallidos de aumentos en el gas, la luz, ¿se acuerdan? El agua, que fue... Tarifazo le decimos. Sí, boludo, No, que pagaba sinceramiento. 200 pesos y empezaste a pagar 2.000 o 3.000. Un montón. Bien. El negro me dijo, mi vieja apagó el aire acondicionado, no se lo preguntó, ni dudó. La vieja tenía aire acondicionado además, ¿no? Que se lo había comprado con los Cuca. Entonces yo, mientras vos pensaba, la clase media es la que no quiere apagar el aire acondicionado. Ajá. Y ahí hay un índice de malestar, me Ok, parece. está buena la aclaración. Es casi... Pero hay que reverlo. Es casi psicológico. Es verdad lo que es decís. ¿qué merezco? Yo merezco Es por aire el tema de acondicionado. status quo. Podés decir, Sí, ¿no? podés o naturalizar. qué considerás vos que es tu derecho, Eso. un derecho Claro. básico. Lo que me tener- corresponde. Tener aire Está acondicionado bien, pero prendido. para sostener ese nivel de vida, aquel que no lo puede bancar con el ingreso que traía hasta acá, se endeuda. Claro. ¿No? Entonces Sí. hay gente sacando préstamo para pagar consumos inelásticos, se le dice en economía, la demanda inelástica, aquello que no puede dejar de consumir, Sí. no sería el aire acondicionado, pero alimentos. Hay gente que O la está... cuota del- No, pero me parece la- que es un lindo... el aire acondicionado está bueno porque es algo... Es un interruptor bueno, porque y el que apaga el aire acondicionado se asume pobre. Sí, No pelea más por ser Sí. clase media. Sí. Lo apagó. O por ahí esa es una pregunta para hacerse. Si se asume pobre o piensa que ahora le toca esto Sí. y sigue siendo clase media pero sin aire acondicionado. Hay una diferencia entre... Yo creo que nadie que es de clase media, por más que deje cosas, piensa que dice ahora soy pobre. El tema con la clase media también es... A ver, hay algo que la clase media la dictamina una estadística o un cálculo económico de ingresos y canasta básica y lo que sea. Y el otro es la autopercepción de las personas. Estamos de hablando las de eso, personas. ¿no? Estamos hablando de la autopercepción Sí. de las personas que dicen, yo soy clase media, le Claro. muestro un cuadro y le digo, ¿en dónde te ubicas acá? Y estás en pobre. Estás No, en por pobre, ahí. pero no lo admitirías nunca. No esa lo admitirías persona. nunca porque se quieren diferenciar. Como lo de siempre, se quieren diferenciar Nunca. de lo de abajo y Pero acercarse a tengo lo de aire arriba. acondicionado Eso y no es lo de siempre. prendo. Pero bueno, más allá de esto, no olvidemos, yo quiero llevar esto A ver. a la fortaleza o debilidad. Claro, esta gente es la que se enoja o no se enoja con el gobierno que le hace Sí. apagar el aire acondicionado o endeudarse para tenerlo prendido. Y a eso voy, a cuánta tolerancia o cuánto acompañamiento, cuánto está dispuesto a ceder, cuánto está dispuesto a sufrir y a pasarla mal la gente para que Milei le saque de encima a los cucas, porque finalmente yo creo que no hay otra. No, es eso. Bueno, algunos dicen que la inflación es menor. Que también, ahí yo creo, hay muchos compañeros que están hablando, están muy convencidos del tema de la inflación, de cuánto vale la baja inflación y cuánto vale la alta inflación para la gente, que es insoportable la alta inflación. Pero eso también es Clarín, pero ahí también están los medios. Porque Cristina, con un 1% de inflación por mes, era una hija de puta. Y este es un genio. Lo que pasa es que no es una cosa sola. Para mí no se puede sacar una foto de la inflación. Es el conjunto de las cosas. Es el antiperonismo mezclado con la superinflación, no voy a decir hiper, porque que dejó el gobierno anterior, que era Cuca, con cómo domó la inflación que dejaron los cucas y es Claro. antiperonista. No se puede escindir, puede mirar un solo, para mí, ¿no? No puede mirar una sola columna del Excel. Es una mezcla de muchas cosas. No, hay varios. A ver, primero, un ser humano para admitir que se equivocó y algo le está haciendo mal por una decisión suya, tiene que hacer un proceso muy largo y decir, bueno, quizás Sí. este no era el camino y me equivoqué. Ajá. ¿No? Primero eso. Segundo, hay todavía un discurso relacionado al sacrificio para un futuro mejor que para mí todavía sigue pegando. Y yo lo que más escucho cuando hablo a veces con gente que vota a Milei y qué sé Sí. yo, lo que más escucho es
esto que estamos sufriendo hoy es por lo que hicieron en el pasado el resto, y es el pecado que estamos pagando por haber vivido mejor en algún momento, es pagar la fiesta Claro. que tuvimos en algún momento. Es algo muy religioso. Es algo de eso. También se mezcla. Y es lo que más, En la foto. esa es la razón que más escucho. Yo pongo algo, digo, che, pero Milei está haciendo esto, y dice, y bueno, eso es porque, ¿por qué llegamos hasta acá y que Milei tenga que hacer esto? ¿Pero eso no sería una resignación también del malestar? ¿No estarías resignando también el malestar? Porque esas personas siguen teniendo malestar, digamos, no prenden el aire. O bueno, Y otra lo que cosa. pasa- no Claro, pueden- pero se lo adjudican claro. al peronismo y no, Claro. y no, Bueno, Milei. No es que no yo apagan me- el aire por culpa de Milei, Yo lo me apagan por culpa de resigno, Cristina. claro, me resigno porque estamos pagando la fiesta. Yo también disfruté de esa fiesta. Sí, pero Y hay prendí el aire cuestión. acondicionado. Sí, yo siento que de las dos partes, digamos, de esas personas que bancan a Milei y las que no tanto, hay una resignación del malestar, ¿no? Qué sé yo, de decir, bueno, es así, tiene que ser así. Tengo que salir a laburar más de 12 horas Sí. para... Hay un discurso que dice que el mundo funciona de esta manera, esta es la normalidad, es así, y mucha gente compra, bueno, esto es así, no tengo nada para cambiarlo, es así, y nací en este mundo, y el mundo es así, ya está, punto. Pero por eso y no para- hay alternativa a lo que estamos viviendo. Pero se relega la tarea de poder cambiar algo. Bueno, sí. Tanto sea porque es culpas o porque esto es así. Es muy difícil construir poder. Sí. El poder se construye ganando conciencias. Entonces todo lo que están diciendo tiene que ver con el problema de la percepción de fortaleza y o fragilidad de un gobierno, pero al mismo tiempo es el espejo de mi propia fortaleza o mi propia debilidad. Seamos dirigentes, militantes, estemos en una organización popular o no, o simplemente tomados en una proyección individual, profesional, laboral, porque encima lo que tiene esta época es que cada vez encuentra más mecanismos para convencerte de que tu situación particular es responsabilidad tuya y no de lo que dispongan los gobiernos, los poderes económicos o las leyes o lo que fuere. Pero el poder o la debilidad, la fuerza o la debilidad del gobierno está medida en relación a los otros actores que están en el mismo sistema o jugando en la misma cancha que el gobierno o que los actores que sea que tengan el poder en determinado caso. Y para mí es muy gráfico lo que me contaron en las últimas horas que viene sucediendo en las conversaciones de Santilli con los gobernadores, porque explica parte de esto, parte de lo que pasa en la sociedad, parte de lo que le pasa a los actores políticos y parte de lo que en definitiva recoge Milei como un fruto inesperado, porque son todos una manga de pusilánimes, podríamos llegar a decir. Sí. Pero no nos apresuremos. En la conversación, en una de las conversaciones que Santilli mantuvo en esta semana con uno de los gobernadores que fue a verlo a la Casa Rosada, el gobernador en cuestión le dice, bueno, yo te traje esta lista, vos tomaste nota, Ujú. ¿cómo seguimos? Bueno, yo ahora, dice Santilli, se lo voy a llevar todo esto a Toto Caputo. Ajá. Y entonces el gobernador dice, ¿cómo? Ay, vos sos el ministro del Interior, decime si me lo vas a dar o no me lo vas a dar. No, bueno, pero lo tengo que hablar con Toto. Claro. ¿Pero para qué estás acá? O sea, no tenés poder, sos igual o peor que Guillermo Francos, Claro. tu antecesor en la relación con los gobernadores. Claro, Franco, aunque ya te prometía cosas, después no las cumplía porque no le daban nada. Era ok. más pillo. Pero por lo menos. Por lo menos mentía. El Tenía- gobernador acaso le estaba pidiendo a Que le Santilli, mienta. mentime. Claro, boludo, decime que sí y después vemos. Porque aparte... Hace mandados, Yo Santilli, me tengo que dar básicamente. vuelta y Pero tengo que ¿por decirle qué? a los demás. Pero no solamente el gráfico sirve para ilustrar la situación de Santilli, regaladísimo, entregadísimo a una subordinación humillante en el gobierno de Milei, Sí. sino que además grafica la situación del gobernador y de los gobernadores en general, que le estaba pidiendo que le mienta. ¿Por qué? Porque se va a volver a sentar con Santilli ese gobernador. ¿Y por qué se va a volver a sentar? Bueno, cuando uno habla con ese y otros gobernadores, lo que encuentra es que la definición política o la lectura que hacen de las elecciones es, bueno, ganó esto. Entonces yo tengo que atender a que en mi provincia esto ganó. O yo le gané igual en mi provincia, mi oferta le ganó, pero sacó muchos votos. Y a nivel nacional somos este tipo que está en la Rosada y yo que estoy en mi provincia. Y yo tengo que convivir, no pago los sueldos solo, tengo que ver si me permiten endeudarme
como provincia para seguir sosteniendo los gastos corrientes de mi distrito. Ajá. Entonces, hay una resignación o un conformismo que tiene que ver, a mi criterio, con lo que conversamos a raíz de una pregunta tuya hace 1 o 2 jueves atrás, sobre el problema de los dirigentes políticos que son solamente y nada más que su propio proyecto personal, profesional en la política, y que como quieren quedarse enquistados, atrincherados en el sillón que ocupan, lo único que proyectan es la forma en que se pueden quedar ahí, transando con un gobierno de turno o complaciendo a una sociedad de tal o cual forma. Dirigente político es el que hace otra cosa. Es, en todo caso, es un empleado del poder de turno, sea económico, sea político, siempre suele ser económico. Pero el dirigente político es el que se anima a plantear un horizonte que incluso lo hace chocar contra la base de sustentación, cuando la base no comprende que hay que ir para un lado, aunque sea difícil en esa circunstancia. Bueno, no sobran dirigentes políticos que tengan ese coraje. Pero ahí surge de nuevo el concepto que trajo Barra al principio, ¿no? La antifragilidad era. Porque previo a las elecciones estaban los gobernadores tirándole en contra. Sí, había claro. perdido las votaciones en el Congreso, había perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estaba en el horno, supuestamente, Sí. se te iba a ir el dólar a no sé cuánto, etcétera, etcétera. Gana las elecciones y sale más fuerte que nunca. Bueno, pero no. Me atrevo a decir que, por ejemplo, hay detalles que indicarían que no. Por ejemplo, amén de esto que estoy contando sobre la indignidad de esos gobernadores, van a romper el bloque del Pero peronismo estaba mal, Pipi. o están trabajando para romper el bloque del peronismo, y puede suceder ahora, en estas horas. Ajá. Pero Glesser estuvo, también Wallman, en la convención de la UIA, y lo que graficaba Glesser, lo que contaba, era el descontento de los empresarios porque la reforma laboral que está promoviendo Milei, de la cual todavía no se conoce la letra, salvo por trascendidos que han molestado y mucho al gobierno porque han alarmado a la población. O sea, la prensa lo que hizo fue publicar lo que sus funcionarios decían, y lo que, entre otras cosas, decían era que iba a haber cláusulas para que los laburantes pudieran optar para laburar 12 horas seguidas en algunos casos. Entonces, Ajá. eso en la prensa se traducía como que van a poner un régimen de 12 horas laborales. Era un poco un tironeo de la realidad, no era tan así, pero eso generaba mucha preocupación. Ajá. El gobierno se enojaba y decidieron cerrar la ventanilla de comentarios a la prensa respecto del tema de reforma laboral. Pero lo que sí saben los empresarios es que no es una reforma laboral como la que ellos quisieran, Claro. que el gobierno no está en condiciones de lograr eso que pretenden los empresarios. Entonces, yo no sé cuánta fuerza tiene. Si ni siquiera colma las expectativas de esos tipos que están financiando la aventura de Milei o que están sosteniendo por gorilaje o por las razones que tengan Ujú. al gobierno de Milei. Ya le bajaron el precio a los propios funcionarios del gobierno de Milei diciendo, bueno, vamos a hacer una modernización laboral. Hasta los más burócratas de la CGT están diciendo la reforma laboral no pasa. Bueno, yo no sé. Bueno, Es en mi relativo. teoría le conviene ser frágil que ser sólido a Milei. Está bien, pero ¿cuánto puede durar eso? No, bueno, pero es todos lo que sabemos- arranqué de preguntar. Pero todos sabemos que en algún momento este modelo no va a funcionar, pero aparentemente la van sorteando de la manera que sea, y Ese- va apareciendo algo que lo sostiene. Siempre. Sí. Es extraordinario Se va- lo que hizo este gobierno Sí. desde que arrancó hasta acá. Pero Y una que pregunta. que hace una semana atrás lo Sí, lo no. haya- Pero A ver, es algo que se repite. Pero el porrazo es horrible, o sea, Sí, es lo bueno. que contamos acá después de la elección. Yo vine muy triste a decir, che, No, me no. comí una recontra curva. No, pero yo no entiendo a Barra porque es algo que se repite en la historia de este gobierno. Hace el debate con Massa antes de asumir y parece que perdió porque no sé, parecía Perdió un porque quedó amateur, como un no entendía nabo. nada y al revés salió más fortalecido ese debate porque la gente empatizó con uno que parecía que le estaban haciendo bullying La y así. debilidad es fortaleza en este tipo. Es impresionante. Sí, Yo sé que pero no es sostenible en el Macri- tiempo, entiendo. Y Macri también uno diría que perdió el debate en 2015 con Scioli.
Sí, pero una cosa es perder y otra cosa que haya una diferencia tan grande que uno parezca un nene de jardín de infantes y el otro un él profesional. quedó como un marmota, Claro. y el otro quedó como un tipo que sabía lo que decía. Lo que trato de apuntar es que lo que hace posible una continuidad de Milei aún a los tumbos no es otra cosa que la arquitectura del neoliberalismo. Sí. Eso sí. Bueno, Que es lo que no podemos rebatir o no podemos cambiar. O sea, si no obra una revolución, Claro. vamos a seguir En este construyendo camino, con lo claro. disponible, y Claro. lo disponible cada vez es más frágil para nosotros. Para mí la fragilidad está de nuestro lado. O sea, los frágiles somos nosotros. Está bien, yo podría decir, somos antifrágiles porque nos fortalecemos en las derrotas, porque No, una somos- victoria solo se Hay construye sobre una momentos. pila de derrotas. Ahora es un momento de fragilidad. Son categorías estas, por supuesto. Sí, que pero también está podemos bueno. decir somos sólidos, Es porque para siempre jugar. somos iguales. Está bien, pero para el juego está bien. Yo no estoy Sí, protestando no, contra está la bien, propuesta tuya. Lo que sí me atrevo a decir es que el neoliberalismo se perfecciona a sí mismo Mira, y, te salió lindo el versito. y encuentra la forma de que sus tentáculos succionen cada vez más cualquier energía disruptiva para que no se salga de cauce, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es tan valioso lo que pasó con el kirchnerismo, porque sin tener todos los resortes se hizo un montón. Y bueno, y cuando lo pudieron invocar, lo invocaron y lo sacaron. Y estamos viviendo eso. Nos estamos preguntando cómo hacer para que vuelva una experiencia así. Sabemos que hay cada vez peores condiciones para construir una experiencia así. Nos preguntamos cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que emergiera Néstor Kirchner. Nos preguntamos si hay un Néstor Kirchner entre gobernadores peronistas o no. Nos preguntamos qué puede pasar, claro, porque Néstor Kirchner era ignoto, era desconocido en los 90 y hasta compartía actos con Menem, y nosotros despotricamos contra gobernadores que se subordinan a Milei de una forma muy gravosa y dañosa para el pueblo argentino, y sin embargo no se sabe qué es lo que puede pasar en 10 Por ahí años, están porque los construyendo políticos también se dan vuelta como una media, los de este lado también, y han usado el camuflaje para permanecer, y cuando vieron la oportunidad hicieron algo completamente distinto a lo que uno suponía que podían hacer en base a la historia que tenían. Sí. Sí, que ella venía de la mano de Duhalde. Los progresistas no pensaban. ¿Y Duhalde por qué pierde la elección? Fíjate, yo soy un antidualdista perpetuo, o desde los orígenes. Digo, yo empiezo a pensar la política en contra de Duhalde, pero porque Duhalde para mí era el gobernador de la maldita policía, era el amo y señor de una provincia que mataba a mis amigos, digamos. Y para mí no había conciliación posible con un caudillo de esa naturaleza que era artífice de las peores cosas en términos de disciplinamiento y represión social. Sin embargo, Duhalde hace la campaña del 99 diciendo que había que salir de la convertibilidad y se banca a perder la elección. A Duhalde todos le recomendaban, che, no digas que hay que salir de la convertibilidad porque lo que garpa es seguir con la convertibilidad. Claro. De la Rúa hace una campaña Sí. sin dar un solo discurso, pero haciendo que Chacho Álvarez y todos los que estaban debajo suyo prometan la continuidad del modelo económico. Duhalde, a quien yo critiqué siempre, era el candidato del peronismo que decía hay que salir de la convertibilidad, y había mandado a Remes Lenikov en el 98 a estudiar un plan de salida de esa convertibilidad que incluía una devaluación, que fue lo que pasó después del 2001. ¿Qué es lo que hizo después? Y que es lo que dio origen al kirchnerismo también, ¿no? O sea, lo que creó las condiciones de posibilidad para que Claro. el kirchnerismo fuera lo que fue. Claro. Entonces, por ahí es imperceptible para nosotros lo que se esté cocinando abajo. Yo lo que sí creo es que en algún momento se va a dar vuelta la taba, no sé cuándo. No, obviamente. Y por supuesto estos son tiempos aciagos, pero habrá que aguantar. Dipi, muchísimas gracias. Un aplauso. El aplauso para Dipi. Para Dipi, para todos, para el movimiento, para los compañeros y las compañeras. Y para el anti... Y la para la antifragilidad. antifragilidad, cuidado con los antifrágiles. Malagrino, ponete una canción linda. Mira lo que es Malagrino.